Bueno, agradezco al Encuentro de Artes Escénicas de Bahía Blanca por poder participar en este ciclo de pequeñas conferencias. En realidad yo estoy aquí para hablar un poco de lo que me interesa últimamente, que es el tema del espacio y el tema de la imagen. Ya hace unos cuantos años que, además de mi actividad como curador o como gestor cultural, yo soy docente de diferentes instituciones, sobre todo en la enseñanza pública ya hace casi 10 años. Y también soy conocido justamente por desarrollar determinadas actividades que tienen que ver con el ámbito curatorial. ¿Cómo llegué al Teatro Solís? ¿Cómo logramos culminar un proceso de casi 10 años con una exposición que trataba de reunir obra perdida, u obra archivada, u obra que no había podido ser vehiculizada por los distintos creadores? En realidad, antes que eso, tendría que hablar un poco de mi interés justamente por lo que dije al comienzo, ¿no? De lo que es la imagen y cómo ha evolucionado la imagen a partir de la imagen fotográfica, cómo ha evolucionado en todos estos últimos años, cómo a partir de la evolución de la fotografía ha evolucionado también la noción de los espacios, cómo han evolucionado las temáticas. Es cierto que hay en determinadas líneas curatoriales y determinadas instituciones latinoamericanas e internacionales que tratan estos temas desde distintos abordajes y distintos puntos de vista. Yo voy a hablar estrictamente de lo que es mi punto de vista personal, valga la redundancia. ¿En qué momento de la imagen estamos hoy? ¿En qué momento de la imagen fotográfica o de la postfotografía, como dice Fontcuberta, nos encontramos hoy? ¿En qué estadios, en qué medios de poder, en qué medios de poder desarrollar nuestras inquietudes? De qué forma poder desarrollar y mostrar las habilidades para aquellos que se nutren de la imagen visual o de las representaciones visuales para exponer sus manifestaciones artísticas? Es cierto que desde la invención de la fotografía hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente, han corrido diferentes tendencias, muchísimos autores, muchísimas teorías, el no arte y el arte de la fotografía, la reproducción mecánica, las distintas variaciones a lo largo de la historia a nivel tecnológico hasta llegar hoy a las diferentes plataformas y dispositivos, algo que todos sabemos y que puede ser redundante. Sin embargo, a mí siempre me interesó otro aspecto, ¿no? El aspecto de todo aquel material que queda, no como decía Peirce, en estado latente dentro de un negativo como huella, ¿no? Sino aquel material que queda perdido, extraviado, dejado de lado por no encontrar posibilidades de ser expuesto, de ser vehiculizado, de ser mostrado, en definitiva. Así como también, ¿cómo entendemos hoy la imagen per se? Si bien la imagen siempre tuvo un componente, obviamente, nos vamos a volver a cierta retórica, ¿no? Lo documental, lo anotativo, lo connotativo, la propaganda, la publicidad. La imagen siempre fue un elemento de poder, siempre fue un elemento de disuasión, siempre fue un elemento también de percepción. Cómo esos conceptos han mutado a través del tiempo. Si una de las cualidades de la fotografía es la reproducción, pues bueno, hoy una de las cualidades de la fotografía, que en realidad ha sido siempre, es la notabilidad. En definitiva, siempre la fotografía, mal tomada antes como una imagen más cerca más próxima a un acercamiento a lo real, si bien siempre la fotografía, en definitiva,
ha sido objeto de maleabilidades, de mutaciones, de transformaciones. Y en esto hay varios ejemplos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial, tal como quieran llamarse. Por otra parte, las posibilidades tecnológicas también han ido un paso más allá. Si bien la fotografía abrió un campo visual hasta entonces desconocido, salimos de la imagen fija para luego entrar en la imagen cinética. Los desarrollos tecnológicos promovieron también que el ser humano pudiera entender el mundo a su alrededor también desde otra perspectiva, tanto de las alturas, tanto de diferentes puntos de vista. Los experimentos que se dieron en las vanguardias del 20, cuando la tecnología y la biología corrían casi a la par, cuando la tecnología, en definitiva, cumplía un rol mucho más dinámico y mucho menos apegado a lo comercial que lo que está ahora. Me pregunto yo, hoy actualmente, sí, podemos decir que la tecnología corre de la mano de determinados procesos perceptivos. No sé si corren de la mano de determinados procesos artísticos. Hoy llegar a trabajar, por ejemplo, dentro del campo de la holografía, o trabajar dentro del campo de las proyecciones en 3D, como ya se está haciendo, por ejemplo, en algunas ciudades, por ejemplo, en Tokio no hace mucho se empezaron a proyectar en edificios imágenes en 3 dimensiones, sin necesidad de que los observadores tengan las gafas esas que nos ponemos casi todos cuando vamos a ver una película en 3D. No sé cuántos tienen hoy, estoy hablando de artistas y estoy hablando del público en general, tienen las posibilidades económicas para empezar a trabajar con esas mecánicas. Todo esto obviamente nos lleva a que entramos a nuevas consideraciones espaciales, a nuevas consideraciones de la tecnología, de su manejo, ¿no? Y de las posibilidades que esto nos brinda. Es cierto que la fotografía va a ser por siempre documental, en tanto en cuanto no solamente podamos considerar y entender lo que esa imagen nos representa, sino también en tanto en cuanto podamos entender los procesos mecánicos que fueron las que la desarrollaron. La fotografía hoy más que nada es poder. La imagen es poder. No sé si debemos hablar en términos estrictamente fotográficos, más cuando estamos aquí justamente en un teatro. Quizás hoy por hoy, cuando hablamos justamente de cultura visual, me parece que lo más ajustado es hablar justamente de imágenes, provengan de donde provengan, ¿no? Sea del cine, sean de la fotografía, sean de la pintura. Obviamente ha habido una evolución de las imágenes y ha habido una evolución de los conceptos de imágenes. Por lo tanto, ha habido una evolución también tautológica en cuanto a la percepción y a lo que podemos entender como signos, ¿no? Si antes la semiología se encargaba justamente de estudiar los procesos fotográficos hasta que la fotografía comenzó a desarrollar sus propios códigos, sus propias normativas, entre el uso normativo y los usos no normativos de la fotografía. Creo que hoy estamos ante una nueva disyuntiva y ante un nuevo reto de cómo empezar justamente no solamente a elaborar, sino a analizar todo aquello que vemos, ¿no? Aquello que vemos, que además ya no solamente lo vemos desde unos solos dispositivos, tenemos miles de dispositivos, ¿no? La telefonía móvil, las pantallas de las tablets o los ordenadores. Ya no necesitamos un haz de luz que proyecte una imagen como antiguamente un proyector emitía una luz que usaba un espacio hacia una pantalla blanca y veíamos la imagen en el cine. La imagen que yo mismo ahora cuando estoy haciendo esta videoconferencia y me estoy viendo, obviamente estoy recibiendo una información, un haz de luz eléctrico
que me remite la pantalla. Esto es algo que yo trato muchas veces con mis alumnos. Tengo que decir que la mayoría de mis alumnos, si bien yo doy clases de expresión fotográfica en una escuela de fotografía de aquí y escribo en revistas especializadas, yo hace prácticamente 9 o 10 años soy docente de institución pública de primaria y trabajo con niños. Y una cosa que me inquieta sobremanera es cómo a través justamente de la pantalla plana, de la pantalla plana justamente de las tablets y de los ordenadores, la noción de espacio, ¿no? Cómo todo aquello que antes, a partir de la geometría y a partir de las distintas perspectivas, ya sea las perspectivas del Renacimiento y para acá, como ya los puntos únicos de referencia, los puntos únicos visuales de referencia se fueron perdiendo, y a su vez la complejidad que hay muchas veces en salir de esos entornos virtuales y empezar a comprender lo que es el entorno físico real, ¿no? Había unos estudios a fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, no me quiero equivocar, de Rudolf Carnap, donde hablaba justamente de los espacios formales, los espacios físicos, los espacios reales, ¿no? Bueno, ¿qué es hoy bien el espacio, no? O sea, la arquitectura, ¿no? ¿Qué era el espacio exterior? ¿Qué era el espacio interior? Algo que venía ya desde el Renacimiento. Cuando entramos en un teatro, obviamente, bueno, tenemos un espacio delimitado para la actuación, un espacio delimitado para el público. ¿Cómo entendemos y en qué posición y desde qué punto de vista nos ponemos a observar y a analizar lo que vemos, ¿no? Porque, en definitiva, aprender a leer las imágenes, aprender a leer a nuestro entorno, es, en cierta medida, aprender a leer a nosotros mismos y aprender a leer los nuevos lenguajes que se están dando en nuestra sociedad. Cuando hablo de lenguajes, estoy hablando de ciertas dinámicas que a veces se imponen en torno a nosotros, ¿no? Donde tiene que ver, obviamente, no solamente determinados elementos de poder o sistemas de poder, también está lo estético, también están los estilos, ¿no? Que muchas veces camuflan también muchas de estas opciones o de estas proposiciones que se nos imponen. Llegar al Teatro Solís con una muestra que desarrollamos durante 10 años que se llamó De Cajón, Fotografías Encontradas, fue un poco justamente la culminación de buscar primero en diferentes espacios culturales. Los 5 primeros años se desarrollaron en el espacio cultural de la Embajada de México, una casa antigua, reacondicionada, reciclada, con un entorno más bien rústico, esplendoroso, con paredes de ladrillos, con determinadas aperturas, donde el mismo espacio arquitectónico nos proponía determinados retos a la hora de montar no solamente las fotografías tradicionales en forma horizontal y con marco, sino jugar con otro tipo de disposiciones, así también como la utilización de los audiovisuales y de las instalaciones, porque en definitiva De Cajón, si bien partía de la fotografía en definitiva era una de las excusas o la base principal para tratar de unir determinadas formas de manifestaciones a partir de la imagen que también tomaran los sesgos de hibridaciones. Esos 5 primeros años en la Embajada de México, como digo, si bien la fotografía fue el detonante, reunió no solamente a fotógrafos, sino a artistas, a creadores que provenían de otras áreas, pero vinculadas también, digamos, a un espacio escénico, por decirlo de alguna manera. Poetas que trabajaban con las imágenes, diseñadores que realmente trabajaban con las imágenes,
actores que trabajaban con la imagen, y siempre vuelvo a la imagen, y siempre vuelvo a la imagen, porque en definitiva la imagen es también lo que nos representan, más allá del espejo, ¿no? La imagen es también lo que nos representa, y la que actúa también de manera consustancial, en la mayoría de los casos, con nuestro habla. Tras luego de 5 años en la Embajada de México, pasamos a Fundación Unión, a la sala Octavio Podestá. Fundación Unión fue durante también unos cuantos años un centro de proyección cultural muy importante en nuestro país, con 2 salas expositivas, una más pequeña y una más grande. La sala Octavio Podestá era una sala más pequeña, también un edificio antiguo, reciclado, con pisos de madera, con determinados arcos coloniales, que también nos proponía determinados desafíos. Era un espacio más chico, pero en cierta manera con ciertos grados de parentescos con la embajada, con el espacio cultural de México, y donde seguimos exactamente con lo mismo, ¿no? Si bien la fotografía era el eje central, pues bien también las instalaciones, los audiovisuales complementaban la muestra. Todo eso fue generando sin querer una dinámica una dinámica de trabajo en donde la fotografía se veía también representada junto con los audiovisuales, pero ¿qué eran las imágenes que se representaban? O sea, ¿qué eran las imágenes que se ponían? ¿No? O sea, llegó un momento donde todo era escena. Y acá entraríamos en otro juego, ¿no? En otro juego de pronto discursivo, ¿no? ¿Qué es la escena? ¿Qué son los escenarios? ¿Y qué es la escena? Cuando llegamos finalmente a la 10ª edición de Cajón, lo planteamos de hacer aquí en el Teatro Solís, y tuvimos la buena receptividad del teatro. ¿Pero por qué? Porque lo planteamos también desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los escenarios y de eso, ¿qué es la escena? ¿Qué es la escena? Creo que hoy todo ámbito, sea un ámbito de oficina, sea un ámbito de trabajo, sea un ámbito de docencia, sea un ámbito comercial, todo está pautado por una escena. En todo hay una composición. No estoy hablando en términos estrictamente de una composición, en este caso de un trabajo final de una obra, ¿no? O sea, si en un centro comercial las máquinas tienen que estar en tal lado, los sillones tienen que estar en tal otro, o sea, siempre estamos montando unas escenografías, ¿no? Por lo menos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, si lo vemos del plano de vista cultural y, por ejemplo, viajamos y nos vamos hasta la India, bueno, todo lo que vamos a ver visualmente nos va a parecer justamente, son escenas, obviamente con una impronta cultural y una impronta religiosa determinada. Así, si viajáramos a otros países, se me ocurre viajar, por ejemplo, al Monte Fuji de Tokio, se me ocurre viajar, por ejemplo, a la ciudad sagrada de Pekín. Los lazos históricos, obviamente, han sentado las bases de determinadas estructuras y de determinadas complementaciones estéticas, por volver de nuevo a la palabra. De Cajón 10 juntó, como yo lo había dicho anteriormente, tanto a fotógrafos como a artistas que provenían de otras disciplinas, así también como artistas pura y exclusivamente del medio audiovisual. El tema planteado en sí fue justamente los escenarios. Se aprovechó todo el espacio expositivo del teatro, la fotogalería, que es la que lleva todas las escaleras que llevan hasta los pisos, desde la planta baja hasta los pisos superiores del Teatro Solís, y la sala Estela Medina, que es la parte del subsuelo, digamos, del teatro, que además tiene una estructura arquitectónica
también con vestigios, digamos, coloniales, tiene determinados arcos, tiene inclusive una pared de las viejas murallas de nuestra ciudad amurallada, lo cual también nos planteaba también un reto, porque no era lo mismo utilizar la parte de abajo que utilizar la parte de fotogalería con las escaleras en forma ascendiente. Y el tema era justamente eso, el espacio. Autores, fotógrafos, especialistas en teatro que expusieron, junto a autores especialistas en relatos, junto a autores que desarrollaban obras más abstractas, instalaciones que jugaban en 2 o 3 dimensiones, y finalmente, entre todos, llegamos a ese punto en común, ¿no? Cuando trabajamos en artes visuales, trabajamos justamente en una alteración espacial, ¿no? En una transformación, ya sea en un espacio físico como en un soporte plano. Esto sigue. El año de pandemia nos ha detenido. Tenemos la posibilidad de seguir trabajando y utilizando estos espacios. Hay algunas obras pensadas ya, algunas obras vinculadas directamente a el hecho escénico, ¿no? Hay unas muestras planteadas sobre el desarrollo cultural de los años 80, del comienzo de los años 80, de los nuevos movimientos artísticos que empezaron a desarrollarse en Uruguay por la dictadura. En realidad va a ser como una segunda etapa de una exposición anterior que en el 2010 realizamos en el Centro de Exposición de la Universidad Católica de Uruguay, con un fotógrafo joven que en ese momento se encargó justamente de captar a su propia generación, ¿no? En los 80 hubieron varios fotógrafos pero muy importantes. No quiero nombrar a ninguno porque voy a dejar alguno de lado, pero esos fotógrafos en realidad pertenecían a mi generación. Yo trabajé mucho con gente joven, a las cuales llevaba entre 15 y 16 años. Este fotógrafo para el cual estamos pensando esta futura intervención, justamente pertenece a ese grupo de jóvenes que pudo observar el desarrollo y el nacimiento de todo ese movimiento, no desde una perspectiva mayor, sino como un partícipe generacional de esos cambios, lo que implica que el material resultante ha sido mucho más, no quiero decir comprometido, ¿no? Pero mucho más cómplice de lo que ahí se desarrollaba, que lo que podía tener una mirada un tanto mayor. También hay otros proyectos en mente, no todos de fotógrafos, pero sí de gente que trabaja con el espacio. Y por ahí vamos, por ahí seguimos. Más o menos es esto lo que yo tengo para decirles. Es cierto, los puntos de vista van cambiando, ya no hay puntos de vista únicos. Esto es algo que ya las vanguardias del siglo XX, a partir del fotomontaje y luego Berthoud a través del cine, ya no hay puntos de vista únicos, ¿no? Todos tenemos multiplicidad de puntos de vista y podemos llegar a obras desde diferentes visibilidades. Es cierto que la imagen hoy, a mi entender, se encuentra en un proceso de desarrollo. No sé cuál será la fotografía del mañana, cuál será el cine del mañana, cuál será la representación visual que dentro de unos años nos pondere o no, nos represente o no, podamos trabajar con ella o no, porque si bien en algún momento la fotografía digital, como en su momento las camaritas Kodak,
nos democratizó la posibilidad de sacar fotografías, y acá pongo unas comillas, porque así como hablamos de democratización, obviamente estamos hablando de un sector de la sociedad, de una parte del mundo, ¿no? O sea, hoy cuando tuvimos que dar clases desde la virtualidad, también nos hemos encontrado donde hay lugares donde las conectividades no llegaban, por ejemplo, y es un hecho y es real, pero así como nos encontramos también con partes del mundo donde las conectividades no existen, ¿no? O sea, nos encontramos con partes del mundo donde de pronto hablar de esto que estamos hablando ahora, hay cosas más importantes de pronto que atender, ¿no? Y también donde hay comunidades que todavía siguen acendradas a lo mágico, acendradas a determinadas paradigmas culturales que nada tienen que ver con lo que nosotros entendemos todavía como nuestro mundo occidental y cristiano, o llámese como quiera llamarse, ¿no? No sé qué va a pasar. O sea, si bien la oleografía se inventó hace muchos años, las posibilidades técnicas que tenemos hoy son mayores. ¿No? Creo que ya dentro de poco las videoconferencias no se van a desarrollar en pantalla plana, sino se van a desarrollar con oleogramas. Lo que contaba yo hoy, ¿no? Las emisiones de anuncios que ya se están desarrollando en Tokio en 3D sin necesidad de tener gafas. O sea, no sé qué es lo que va a pasar. Simplemente recordar de que eso, ¿no? Todas las imágenes trabajan sobre el espacio, creamos escenografías, algunas creamos o nos crean escenografías, estamos inmersas en ellas, a veces queriendo y a veces no queriendo. Algunos podemos concretar nuestros trabajos personales, artísticos, porque podemos alcanzar, tener la tecnología a punta a mano, y otros no, y esas son las obras que van quedando de lado. Para terminar, De Cajón trataba de rescatar justamente aquellos materiales que no podían vehiculizarse. Todo artista tiene cantidad de obras que por una razón o por otra quedan en el olvido, archivada, por eso la muestra llamada De Cajón, archivada en cajones o archivada simplemente en un dispositivo neuronal de obras que pretendíamos desarrollar y porque no teníamos los medios o, las circunstancias, o no eran las circunstancias apropiadas, pues quedaban en ideas. Las próximas exposiciones no se llamarán De Cajón, tendrán otro título. Estarán siempre en la búsqueda de aquellas imágenes encontradas o disueltas, ¿no? A lo mejor se puede llamar, no sé, pelota afuera, por tratar de rescatar aquellas imágenes que de pronto han quedado fuera de otros concursos, aquellas imágenes que no han sido aceptadas por una o por otra cosa, ¿no? Estamos también en un momento donde todo está muy sensible y también hay mucha censura, donde a veces todo aquello que fue transgresor durante otros años, hoy de pronto no lo podemos mostrar justamente porque estamos en medio de una susceptibilidad muy, muy especial. Yo pregunto hoy si Salimán, por ejemplo, podría volver a mostrar sus fotos de niños desnudos, y esto no por hacer no por hacer ninguna no por hacer ninguna, cuando las palabras se traban, me pregunto simplemente qué hubiera pasado, por ejemplo, con las fotografías del mismo Lewis Carroll. Sabemos que hoy, por ejemplo, las fotografías de guerra solamente vemos aquellos que nos dejan, ¿no? O sea que también estamos mucho más censurados por antes, ¿no? Parece paradójico que en los momentos de la post-fotografía, como contaba Foncuberta, cuando determinados medios de prensa dejaban cesantes a sus empleados y repartían cámaras de fotos a repartidores de pizza porque tenían la posibilidad de llegar con mucha más velocidad a determinados hechos, y las camaritas automáticas actuaban prácticamente solas sacando fotos de una muy buena calidad, ¿no? Un mundo complicado, muchas cosas para hablar, quizás en muy poco tiempo.
suelo ser a veces un poco muy entreverado, a veces no. No quería hacer ninguna apología de nada, eso era la palabra cuando me refería a las fotos desanimadas, ¿no? Pero obviamente estamos en un mundo donde la imagen, por un lado, parece que nos da muchas posibilidades, nos habla de un mundo de determinada libertad, y esto, y esto, y lo otro, y sin embargo, de cierta manera, estamos mucho más comprimidos, mucho más opresivos que antes, ¿no? Y recordar siempre eso, ¿no? Que la imagen es, siempre fue y sigue siendo poder. Utilizar los espacios y utilizar estos espacios para tratar de comprender estos actos, creo que es algo fundamental. Así que bueno, termino aquí, agradezco la posibilidad de haber podido participar en estos encuentros. Así que nada, muchas gracias.